Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ese Dios buscamos, al Dios de la Biblia, para conocer al Hijo, al Todopoderoso Salvador, y para que el Espíritu Santo, el Todopoderoso Dios, nos revele la verdad. Y hermanos amados, esta mañana, acuérdense, hemos estado viendo que Dios obra en lo ordinario con algo extraordinario. Y continuando con ese pensamiento en mente, aunque no voy a decir mucho de ordinario y extraordinario, porque alguien me dijo, ya se entendió, ya está bueno. Quiero mostrarte lo precioso de el precioso recurso, el inagotable recurso que tenemos en la palabra de Dios. Y saben, hermanos, no existe cristianismo sin palabra. ¿Saben? En los últimos tiempos se practica un cristianismo de mucha oración, ayuno y ofrenda y poca palabra. En el último tiempo se practica un cristianismo de mucho milagro, pero poca palabra. Y claro, como los milagros se ven extraordinarios, la gente la palabra la halla hasta aburrida. Pero hermanos, ¿saben cuál es el recurso que nosotros tenemos? La palabra. ¿Sabe qué nos indica cómo obtener la victoria? La palabra. ¿Sabe qué nos indica cómo salir de una u otra dificultad? La palabra. ¿Sabe qué nos indica cómo vencer la tentación? La palabra. ¿Sabe qué nos indica cómo pelear con el diablo? La palabra. ¿Sabe qué nos indica cómo sanar en medio de una enfermedad? La palabra. Entonces la palabra es un recurso importantísimo para ustedes y para mí. Debemos atesorarla. Debemos escudriñarla, buscarla con hambre de corazón. Debemos alimentarnos de ella. Es importantísimo. ¿Por qué la palabra es un recurso tan importante? Porque en primer lugar, con ella vencemos al enemigo. Fíjense que está Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice, volvió del desierto y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Escuche, el tentador vino en medio de un tiempo de preparación. Fue llevado al desierto para ser tentado. Eso era preparación. Lo están preparando para su ministerio. Y fue llevado al desierto para ser tentado. Pero el enemigo, dice la Biblia que el enemigo está como león rugiente rondando, buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Ahora, el enemigo no ataca cuando nosotros esperamos. El enemigo ataca cuando menos esperamos. El enemigo sabe en qué momento atacar. El enemigo sabe cómo atacar. El enemigo sabe dónde está nuestra debilidad. Él sabe cuál es el momento en que estamos más vulnerables. Por eso es importante estar munidos de la palabra. Por eso es importante. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabe qué es perseverar el pensamiento en Dios? Es conocer la palabra, es estudiar la palabra, es escudriñar la palabra. Entre más conozco la palabra, más conozco a Dios, más me conozco a mí y más poder tengo sobre mi enemigo. Entonces dice, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. El tentador vino en medio de un tiempo de preparación. Jesús está ahí. Ha pasado un tiempo con Dios. Por cierto, una cosa importantísima. En esos tiempos, cuando usted empieza a buscar a Dios con ahínco, que usted empieza a buscar a Dios, yo quiero orar, quiero ayunar, quiero aprender la palabra. En ese tiempo, cuando usted decide consagrarse al Señor, es cuando más cuidado tiene usted que tener. Porque ahí es cuando el tentador viene. ¿Ha escuchado que gente dice, oiga, yo no sé por qué, cuando yo no busco a Dios no pasa nada, pero en cuanto empiezo a buscar a Dios, las cosas se ponen difíciles? ¿Han oído eso alguna vez? Es
claro, cuando usted empieza a buscar a Dios con toda seguridad que el enemigo va a empezar a perseguir ahí, a tratar de... Entonces el diablo viene cuando él está con más hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ok. El diablo pretendía que Jesús solucione su problema individualmente. Es decir, sin depender de Dios. ¿Has visto esa persona? Hoy 2 más 2 son 4. Pues sí, a ver, ya. ¿Tenés un problema? ¿Qué tenés que hacer? Orá y actúa. ¿Has escuchado o no has escuchado eso? Pero si la Biblia dice es clara, ¿sabés qué tenés que hacer? ¿Estás yeja? 10 más. Ofrenda. 2 más 2 son 4. Sí, es tan fácil. El enemigo siempre va a querer que nosotros actuemos individualmente sin depender de Dios. Eso era lo que buscaba Satanás. Oye, ¿tenés poder en tu mano? Hace que las piedras se conviertan en pan y come. No, para un ratito. Yo estoy aquí porque Dios me ha puesto en esta situación. Eso es lo que le está diciendo Satanás. Yo estoy aquí porque el Espíritu me trajo. Estoy en medio de este tiempo porque he sido traído de este tiempo para vencer. ¿Y cómo es que vence? Escrito está. Yo he solucionado a tu manera, dice el diablo cuando yo entré en un problema. Solucionarlo a tu manera. Benji, solucionarlo a tu manera. Ángelo, hazlo a tu manera. Pero si es tan simple, Andrea, hazlo a tu manera. Claudia, hazlo a tu manera. Carlos, ¿sabes qué? Es fácil. Pero si Dios está con vos y tenés el poder de Dios, hazlo, no te preocupes. Pero hermano, otra vez, esto no se trata de tengo o no tengo poder, esto se trata de dependo de Dios. Esto no se trata de lo que Dios me ha dado, se trata de lo que yo le doy a Dios. Y Jesús ahí le está dando la honra y la gloria al Señor, diciéndole, ¿sabes qué, Satanás? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Si Dios quiere que yo pase hambre ahora, voy a pasar hambre. Eso es lo que le está diciendo. Está diciendo, oye, no es que dice, la palabra dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está pasando un tiempo de hambre para la gloria del Padre. Bueno, entonces, el diablo pretendía que Jesús solucione su problema individualmente, sin depender de Dios. Ahora, Jesús utiliza... No, esto lo voy a poner al final. Vamos con la segunda tentación. Dice, y el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás pretendió que Jesús le adore. Robándole la gloria a Dios. Acuérdate que vos has sido llamado para la alabanza de la gloria de la gracia del Señor. Entonces, toda vez que el diablo te lleva, te insta a que vos hagas las cosas a la manera de Él, estás adorándole. Y aquí lo que el diablo le está diciendo a Jesús es, oye, solamente tenés que hacerlo a mi manera. Todo esto te voy a dar si vos me haces caso. Porque acuérdense que la esencia de la adoración es la obediencia. ¿Sabes qué, Jesús? Todo esto me lo ha dado a mí, todo esto me ha sido dado y yo se lo doy a quien yo quiero. Está diciendo una mentira. Él es el príncipe de este mundo porque gobierna.
Pero el mundo no le pertenece a Satanás, el mundo le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces le está diciendo una mentira. Hacerlo de manera. Estás metido en tantos problemas, no te compliques la vida. Ahogar las penas. No, pero si vos podés, si estás así, deprimido, ponete las pilas. ¿Verdad? No, Satanás, discúlpame. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Yo no te voy a obedecer en lo que vos me decís. ¿Estás con baja autoestima? Tu mujer no te trata bien. Búscate otra. Tener mujer y amante. Y ahí se va a acabar la historia. Esas son las soluciones que da Satanás. Te maltrataron, ok, vengate. Te maldijeron, maldecirlos vos también. Te odiaron, vos también odialos, volcarle la cara. Eso es lo que hace Satanás. O sea, Satanás está constantemente tratando de que los hijos de Dios lo hagamos a la manera de él. Piénselo. Ahora, ¿se han dado cuenta que algunas de las cosas que Satanás dice funcionan, pero temporalmente? Temporalmente. Te sentís bien por un ratito y luego otra vez la depresión, otra vez el problema, otra vez Oye, te voy a dar todo esto. Me lo dieron a mí y se lo doy a quien él quiere, a quien yo quiero. No es verdad. El diablo está limitado por Dios. Y entonces, ¿por qué de una vez Dios no lo mata? Eso es lo que va a hacer, pero Dios tiene un plan. Dios no se rige en tus tiempos ni en los míos. Dios se rige en sus tiempos. Y Dios tiene un plan. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Conocer ese plan, y para eso está la palabra. Y pelear con Satanás, para que Satanás no nos tiente a hacer lo que no debemos hacer, y para eso está la palabra. Mire la herramienta preciosa que es la palabra, y todo el mundo le huye a la palabra. Oye, a ti te daré toda esta potestad. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sabes lo que está diciendo, no? Oye, Satanás, ¿sabes que a quién obedezco yo? A Dios. Porque está escrito que debo obedecer a Dios. O sea, apartate de mí, Satanás. Estoy cimentado en la palabra. Apartate de mí. Yo vine a ser como la palabra dice de mí. ¿No es el éxito de Jesús? Y aquí, como está escrito en el libro, vengo a ser. Señor, soy el cumplimiento de tu palabra. Hermano, ¿ustedes saben que cada uno de nosotros somos el cumplimiento de la palabra del Señor? ¿Pueden creer que Dios nos conocía desde antes ya? Antes de nacer el Señor ya nos conocía. Ya nos conocía. Pero pastor, mire, yo he pasado por tantas cosas, me he metido en tantas cosas. Yo también. Hasta un bello día que el Señor tomó mi vida. Ni siquiera yo lo encontré. Él me encontró a mí. Me tomó y me cambió. Pero desde que el Señor me tomó para acá, el diablo siempre ha estado rondando. Y más de una vez me ha hecho hacer cosas que Dios dice que no haga. Y luego que me hace hacer cosas que no hago, viene y me acusa. ¿No les ha pasado? Es que Él busca que le obedezcamos. Porque obedecer a alguien es sinónimo de adorar a alguien, es principio de adorar a alguien. Entonces Jesús le dice, oye, solo a Dios adorarás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo siento, Satanás, no puedo escuchar tu voz porque tengo una voz que es más fuerte que la tuya. Y esa es la voz de Dios. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Voy a hacer esto, y Dios tiene la obligación de, porque Él lo dijo.
¿Saben, hermano? No porque Dios lo dijo tiene la obligación de hacerlo conmigo. Porque Dios es soberano. ¿Qué dije yo? ¿Sabe lo que hizo Satanás? ¿Y sabe qué es lo que hace Satanás? Con nosotros también exactamente lo mismo. Él dice, este conoce la palabra. Jesús conoce la palabra. Ya me dijo que no solo de pan vive el hombre, me cayó con la palabra. Y ahora que le he dicho que me adore, me ha dicho que solo a Dios se adora. Este conoce la palabra. Entonces, como este conoce la palabra, lo voy a tentar con la palabra, pues. Voy a hacer que él tiente a Dios. Hermano, la palabra dice que Dios bendice, ¿sí o no? Ahora, cuando yo quiero obligar a Dios a que me bendiga, puedo estar tentando a Dios. Y un ejemplo de eso es que en los años anteriores sacaron la famosa doctrina de la prosperidad. Y de repente la gente quería obligar a Dios a que los bendiga. Y los yescas se prestaban plata e iban y hacían un pacto para salir de sus problemas de yesquera y terminaban más yescas y endeudados todavía. No, si Dios lo dijo, tiene que hacerlo. Me tiene que cuidar. ¿Sabe? El gran problema de Israel era ese. Constantemente ellos hacían lo que Dios no mandaba y luego querían obligar a que Dios haga lo que decía su palabra en el tiempo de ellos. Hermanos, acuérdense esto. Esto no se trata de lo que yo quiero, de mis tiempos. No, se trata de Dios. Y eso es lo que Jesús le dice. Oye, lárgate, viejo. Si, dice él que en la mano te sostendrán. Dice, mire, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ya vio? Si Dios dijo, tiene que hacerlo, pues. Si Dios dijo, tiene que hacerlo, entonces, lárgate. No, espera un ratito. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Pero es que Él no me ha mandado a largarme. No se trata de tentar a Dios a que haga lo que Él ha dicho cuando yo quiero. Se trata de yo oír la voz de Él. Si Él me manda a lanzarme, me lanzo. Pero si Él no me manda, no lo hago. ¿Me entendió? ¿Me estoy dejando entender, hermano? 3 maneras como el diablo tienta a las personas. La una es satisfacer tu necesidad. Satisfacer tu necesidad. La otra es adorarme y te va a ir bien. Hacerlo a mi modo y te va a ir bien. Obedecerme y te va a ir bien. ¿Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, que la gran mayoría de las personas, aún en las iglesias, se casan a la manera del diablo? ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque se casan en fornicación. Se casan ya con chicas embarazadas. Y luego, cuando va más el matrimonio, ¿qué cree que hacen? Le reclaman a Dios. ¿Por qué me haces esto, Señor? No, yo no te lo hice, te lo hizo el diablo y vos decidiste adorar al diablo. O sea, no me vengas a reclamar a mí. Y luego la tercera manera como es, bueno, pues si es Dios te tiene que dar o lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer sí o sí, porque lo dijo en su palabra. Y usan un versículo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces lo tiene que hacer. Si Él dijo que lo va a hacer, lo tiene que hacer. Pero espera un ratito, están malinterpretando el versículo. Está diciendo, ese versículo está hablando de que Dios no muda, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces Jesús sabía que no debía tentar a Dios. En las manos te sostendrá para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora quiero que mire esto. Ay, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pastor. Por favor, ore por mí e impóngame las manos y quiero saltar y zapatear y dar una voltereta ¿verdad? Pero hermano, ¿cómo pretendes ser lleno del Espíritu Santo si no estás obedeciendo lo que Dios manda? Si no estás centrado en Él y en su palabra, ¿cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo? Miren, vino el diablo, el Espíritu lo llevó al desierto. El desierto no le agrada a nadie.
El desierto son los momentos difíciles. ¿Han vivido momentos difíciles? ¿Qué tal es estar ahí? Horrible. Depresión, derrotas, desengaños, enfermedades. Son desiertos. Y cuando estamos en el desierto, con toda seguridad que el diablo va a venir a procurar que hagamos lo que Dios quiere que no hagamos. Bueno, lo tuyo y lo mío está en no dejemos que nos tiente. Porque la verdad es que la victoria está en no hacer lo que el diablo dice y hacer lo que Dios dice. Ahí está la victoria. Mire lo que dice el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Voy a poner aquí la palabra produce que el Espíritu Santo se haga cada vez mayor en nuestro ser. Yo quiero que el Espíritu Santo me gobierne. ¿Quiénes quieren que el Espíritu Santo los gobierne? Amén. ¿Sabe qué? Oiga la palabra, viva la palabra, camine en la palabra, de eso se trata. Aquí Jesús decidió obedecer a Dios. Conocía lo que Dios mandaba respecto de la situación. Oye, que las piedras se conviertan en el pan. ¿Tenés poder para hacerlo? Sí tengo, pero es que el Señor no me está mandando que haga eso. Y como yo no vivo del pan, sino que vivo de lo que Dios me manda, no lo voy a hacer Satanás. Ya, pues entonces, mira, te voy a dar todo lo que se te antoje en tu corazón. Mira, todos los reinos. Te voy a dar lo que querrás, pero obedéceme a mí, por favor, haceme caso a mí. Negativo, móvil 4. Bueno, ya, entonces no me vas a hacer caso a mí, entonces obliga a que Dios haga lo que vos querés. Tírate del pináculo y que el Señor te agarre. Pues no, pará, es que no voy a tentar al Señor. ¿Y por qué estás tan duro conmigo? Pues que conozco la palabra, pues, Satanás. Piensen si Jesús no haya conocido la palabra, que hubiera pasado. Hubiera caído en el engaño de Satanás, ¿verdad? Hoy hay mucha gente obedeciendo al diablo en el nombre de Jesús. Qué locura, ¿verdad? Ellos dicen, no, yo en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús lo otro, en el nombre de Jesús aquello, pero la palabra no es importante para ellos. Y se creen archipoderosos y hacen las cosas a su manera. Entonces, mis amados, primera cosa, el recurso precioso de la palabra nos ayuda a vencer al enemigo y vivir en el poder del Espíritu. Pastor, yo quiero el poder del Espíritu en mi vida. Qué bueno que lo preguntas. Entonces, ya sabes, es con la palabra. La palabra te va a ayudar a ser lleno del Espíritu. La palabra te va a guiar a tener llenura del Espíritu. Pero ¿no es acaso que es imposición de la mano? No, eso es bautismo del Espíritu. Llenura del Espíritu es que el Espíritu Santo gobierne por completo mi vida. Y el modo como lo hace es a través de su palabra. Pero hay una cosa más. Y este es el segundo punto que te quiero mostrar. Y es que la palabra es utilizada para convencer al pecador. Nosotros no estamos en esta tierra simplemente para vivir y ser felices y yupi y hacer lo que querramos y conseguir todo lo que querramos. No, nosotros en la tierra estamos con un propósito. El propósito es que nosotros mostremos que hay un Dios salvador. Dice, oye, ustedes han sido llamados para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuándo se muestra la alabanza de la gloria de la gracia de Dios? Cuando nosotros, como hijos de Dios, le compartimos la palabra a otros. No te digo compartimos religión, te digo compartimos la palabra. Vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hermanos, voy a poner aquí. La palabra es nuestra guía de vida. Todo lo que hacemos, lo hacemos en la palabra, con la palabra y por la palabra. Hermanos, la manera como el Espíritu Santo habla es la palabra. Y aquí el Señor habla, y me gusta mucho, porque esto que se cumple en Él, se tiene que cumplir en usted y en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos creen que el Espíritu del Señor está en ustedes? ¿Verdad? El Espíritu Santo nos guía, ¿no? Dice, ahora, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo es notorio que el Espíritu del Señor está sobre mí? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay gente que piensa que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, eso es un don del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del conocimiento de la verdad de Dios y ocupar nuestra vida en avisarle a otros que Jesucristo es el Señor, en predicar el Evangelio a otros. ¿Para qué está el Espíritu del Señor sobre mí? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Díganme qué otra cosa es eso que no sea el Evangelio. Pero ¿se ha dado cuenta que cuando estamos con nuestros amigos cuesta hablar del Evangelio? ¿Quién ha tenido esa dificultad? Levante la mano el que yo tenía ganas de hablarle a mis amigos, pero me dio vergüenza, pero no me animé. Pero es que justo cuando le iba a hablar, hablaron de otra cosa. Ahora, él está en la sinagoga y en la sinagoga está diciendo: señores, ¿saben a qué vine a esta tierra? A salvar a otros. ¿Saben la esencia del gran mandamiento cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Ahora, hermanos, no les digo que salgan a la calle de una y busquen a sus amigos y les prediquen. No, les digo que oren y se llenen de la palabra para que cuando les toque hablar en el momento del Señor, ustedes puedan abrir su boca y predicarles. Porque les ha debido pasar lo que me ha pasado a mí. Quisieron empezar a predicar y se les hicieron la burla. ¿Les pasó alguna vez? O les dijeron: venga, como Herrera, vení, tómate otra. o no. Bueno, la palabra es nuestra guía de vida, hermanos. Entonces, en primer lugar, hemos sido salvos en, con y por la palabra. Marcos Witt tenía una recitacioncita que decía: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo hago lo que la Biblia dice que haga. Bonito, ¿no? Es espectacular. Y si tan solo nosotros no lo repitiéramos como una poesía y lo hiciéramos vida, no nos pasará lo que le pasó a Marcos Witt, ¿verdad? Ahora ya Marcos Witt canta con grupos de seculares. Una pena. Hay que orar por el hermano porque el Señor lo haga volver en sí. Está totalmente fuera de sí. Porque, otra vez, yo soy lo que la Biblia dice que soy.
Yo hago lo que la Biblia dice que haga. Y yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Entonces, hermano, es importantísimo. La palabra es nuestra guía de vida. Aquí el Señor le dice, ¿saben para qué estoy? Para esto. Vine a cumplir esta palabra. Y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Claro, ¿por qué se maravillaban de las palabras que salían de su boca? Porque las palabras que salían de su boca eran conforme a la palabra de Dios. Ese era el caso. Ahora mire, súper interesante, los fariseos teóricamente conocían la palabra y estudiaban la palabra y enseñaban la palabra, pero ¿qué cree? No hablaban de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra para ellos no era un medio de vida, la palabra para ellos era un medio de conseguir lo que ellos querían en la vida. ¿Me dejé entender? ¿Sabe? Con la palabra se puede hacer muchas cosas. Pero la verdad de la palabra es que la palabra está puesta para que nosotros hagamos y seamos y tengamos lo que Dios decidió para nosotros. La palabra nos lleva a la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Hemos sido salvos en, con y por la palabra. Tenemos un propósito en, con y por la palabra. Mostramos lo que somos en Dios, en, con y por la palabra. Hermano, no adelante que usted diga, ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano. Ah, pero qué lindo. Yo bien me acuerdo, muchacho, ¿sos cristiano? Claro, soy cristiano. Pero soy cristiano a mi manera nomás. No, uno no puede ser cristiano a su manera. Uno es cristiano a la manera de Dios. Cristiano es seguidor de Cristo. Cristiano es alguien que vive a Cristo. Y la única manera de que eso se haga real en nuestra vida es con la palabra. Con la palabra. Ok. Dice, sin duda ustedes me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hasta mí aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. La palabra nos ayuda contra el rechazo. La gente nos va a rechazar. La palabra nos ayuda. La palabra nos ayuda para saber si hago o no hago. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Escuchen, ¿saben cuál es la bronca? Que él les está predicando la palabra. Lo odian por eso. Les está mostrando su error basado en la palabra. Lo odian por eso. Pero hay un asunto. Y es que quien vive la palabra, quien está en, con y por la palabra, si tu vida es en, con y por la palabra, si caminas en esa verdad, no importa qué tan bajo estés, no importa qué tanto se levanten contra ti, no importa. Tú estás guardado por Dios. La palabra preserva. Ahora, no es saber la palabra, es vivir la palabra, me está entendiendo, ¿verdad? Y aquí Jesús le está diciendo, oye, sí, ¿se enojaron conmigo? Mira vos. No, que se enojaron, te vamos a sacar de la sinagoga. Y lo sacaron de la sinagoga. Y lo llevaron a una parte alta. Y lo iban a lanzar, lo iban a empujar. Pero él, lleno del Espíritu, en el poder de la palabra, mire lo que sucedió, versículo 30. ¿Qué dice? Pues él pasó por en medio de ellos y se fue.
La palabra preserva. Mis hermanos, la palabra nos guía a la obediencia. Y cuando estamos haciendo algo en obediencia a Dios, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, nosotros sabemos que Dios está en control. Aunque nos persiga toda la tierra, nosotros sabemos que Dios está en control. Pero qué terrible que es cuando sabemos que lo que estamos haciendo es contrario a la palabra, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado vivir esos tiempos de desobedecí? ¿Y cómo queda uno? Inseguro, triste, o acelerado, o enojado, o frustrado, ¿verdad? Pero cuando uno hizo conforme a la palabra, uno está tranquilo, ¿verdad? Es como que Dios le diera, estás haciéndolo bien, hijo, tranquilo, déjame, yo me encargo de tu enemigo, yo me encargo. Amén. Entonces, a ver, ¿por qué la palabra es un recurso tan importante? Porque con la palabra vencemos al enemigo, porque con la palabra vencemos al enemigo y vivimos, aquí esto es vivimos, en el poder del Espíritu. ¿Por qué la palabra es un recurso tan importante? Porque la palabra es nuestra guía de vida y nuestra preservación. Pastor, tengo miedo a morirme. Bueno, tienen miedo a morirse, agárrese de la palabra y viva la palabra. Es simple. Y entre más conoce usted la palabra, más lleno será del Espíritu Santo de Dios. Y más guiado será por Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que hace, lo hace a través de su palabra. Y esto me lleva al tercer punto y con esto acabo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual le clamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Oye, el diablo sabe si vos sos de Dios. Los demonios saben si vos sos de Dios. La pregunta es, ¿tú sabes que eres de Dios? Y si tú me respondes un sí enfático, te voy a decir, ¿y por qué te abates? ¿Y por qué te quebras? ¿Y por qué te desesperas? ¿Y por qué lloras? Y también te voy a decir, ¿estás en esa situación? Volvete a Dios. Tírate de rodillas, clama a Él. Y cree lo que Él dice en su palabra. Una de las cosas que Él dijo es, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con vos hoy. El Señor está con nosotros. Él está aquí. Está por nosotros. ¿Saben? Su sangre nos cubre todo el tiempo. Esa sangre no se despinta, por cierto. Porque hay quienes creen que se despinta y están todo el rato, me cubro, me cubro, me cubro. Esa sangre está ahí. Fue derramada y esa sangre no se despinta. Esa sangre nos pintó eternamente. ¿Eres un hijo de Dios? Vuélvete a Dios. Eres un hijo de Dios. Escudriña a Dios, conoce a Dios a través de su palabra y vive esa palabra. Porque de ese modo tú cumples tu función en esta tierra. Nuestra función en esta tierra es ayudar a otros a conocer a Dios. Somos señales. Entonces, es interesante porque los demonios conocían la palabra. Oye, has venido antes de tiempo a perjudicar aquí. No, venís a atormentarnos antes de tiempo, Jesús. ¿Vio? Los demonios conocen la palabra. Porque la palabra es el camino a seguir para cumplir nuestro propósito.
¿Por qué es importante el recurso de la palabra? Porque la palabra es el camino a seguir para cumplir nuestro propósito. ¿Saben? La gran mayoría en esta tierra no tiene un propósito de vida. Y andan por ahí buscándole propósito a su vida. Por ejemplo, vea cómo es por modas, por tiempos, ¿no? Ahorita la moda es la bicicleta. Vámonos al campo. Tengamos un grupo de bicicleta. Armemos nuestro club de bicicleta. Bicicleteemos. Oye, ya puedo andar 100 kilómetros en bicicleta, 200 kilómetros en bicicleta. He mejorado mi velocidad. Pero a pesar de eso, usted habla con esas personas y ellos entienden que su vida no tiene propósito. Mi hermano Benji es un hombre temerario en el buen aspecto, en el buen sentido de la palabra. Y él sabe saltar, sabe caminar por paredes. Es un hombre que se esfuerza físicamente y ha participado durante mucho tiempo de deportes extremos. ¿Así es así o no es así, Benji? Es de los que salta edificios, de esas historias. Capo. Pero estoy seguro que si usted le pregunta, ¿sentís que has encontrado el propósito de tu vida? Le va a decir no. La verdad es que sí es divertido, es la adrenalina, esto, lo otro, pero cuando termina eso, otra vez mi vida no tiene sentido. ¿Es así o no es así, Benji? Yo creía haber encontrado el propósito para mi vida con la música. Ay, no, mucha, yo ya soy músico, no necesito más nada. Encontré el propósito de mi vida. Pero a pesar que tenía todo lo que la música te da, fama, dinero, mujeres, diversión, no era feliz. No era feliz. Y sé que cada uno de nosotros en algún momento encontró en su vida algo que creía que era su propósito. Pero luego cuando conocimos al Señor nos dimos cuenta, pero qué lejos del propósito estaba yo. Pero qué tontería, ¿cómo puedo estar tan lejos del Señor? ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Bendito sea Dios que un día se dejó conocer con nosotros a través de su palabra. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a alguien que está necesitado? La palabra, porque el recurso es la palabra. Descendió Jesús a Capernaum y les enseñaba en el día de reposo. ¿Qué creen que les enseñaba? El que me diga eso se puede ir antes. ¿Qué les enseñaba? ¿Qué será que les enseñaba en el día de reposo, Benji? ¿Qué decimos? ¿Qué dice usted, Joe? ¿Qué será lo que les enseñaba en el día de reposo? La palabra. La palabra. Chicos, se cumplió esta palabra en mí. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas. Entonces, ahora estoy en Capernaum, ciudad de Galilea, y les voy a enseñar la palabra. La palabra. Y entonces se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Porque te voy a decir algo. Cuando tú trazas bien la palabra de verdad, la palabra tiene poder para transformar vida. Y estos se asombraban de eso. Aunque usted verá que había quienes se oponían y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y de repente estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Ok. Con la palabra es que tengo que ponerlo así, perdónenme. Con, en y por la palabra liberamos a otros de opresiones demoníacas. ¿Sí, antes de la Biblia? A ver, es que lo que pasa es que Dios llamó a su pueblo con la Biblia, porque lo sacó y les dio los 10 mandamientos, ¿no ve?
Entonces, antes se enseñaba los 10 mandamientos, aunque habían cosas que todavía no las entendían para su tiempo y los hombres empezaron a tergiversarlas porque la ley le hicieron como 613 leyes ellos. Pero Dios fue bueno y levantó profetas. ¿Y qué es lo que hacían los profetas? Interpretaban la ley y se las exponían a ellos de manera que ellos no se engañen con el mandamiento, ¿no? Entonces, antes de que haya, nosotros somos bienaventurados, porque tenemos la palabra completa más segura a la cual hacemos bien en aferrarnos. En aquellos tiempos, la palabra de Dios eran los profetas, por ejemplo. Entonces, se apartaron del Señor, digamos, ¿no? Y ahora están asustadísimos y les está yendo mal y han empezado a orar. ¿Y qué es lo que Dios hacía? Dios levantaba a un hombre y que iba y les decía, así dice el Señor. Y si ustedes miran, una constante en todos los mensajes proféticos es, oye, Dios dice esto, obedézcanle y les va a ir bien. ¿Entienden la importancia de la palabra? Nunca un profeta habló contrario a la palabra. Y la palabra desde el comienzo hasta ahora tiene coherencia. No hay incoherencias en la palabra. Y hay hombres que se dedican a buscar incoherencias en la palabra, pero no las encuentran. Y fue escrita por hombres de diversas culturas. Más o menos en un tiempo de 1600 años se escribió por hombres de diversas culturas, de diferentes clases sociales. Pero es que la palabra es acultural, la palabra son principios eternos. Fíjense que dice la Biblia que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra no va a pasar. Entonces, siempre hubo palabra, Benjamín. Y en ese tiempo eran los profetas, la ley y los profetas. ¿Se acuerdan de por qué aparece en la transfiguración? ¿Se acuerdan que aparece Moisés y Elías? Porque Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Y los dos muestran una sola cosa, a Dios. Y ahí apareció Moisés, Elías y Cristo, y los tres con cuerpo glorificado. Entonces, durante mucho tiempo los profetas fueron la Biblia de los pueblos. Ahora, es interesante porque los profetas escribían, Dios les mandaba a escribir, y eso quedaba de generación en generación. La palabra siempre ha estado disponible. Bueno, entonces, la palabra es el camino a seguir para cumplir nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es ser anunciadores de la verdad a otros. Entonces, en y por la palabra, libramos a otros de opresiones demoníacas. ¿Alguna vez participaron de una liberación? ¿No? En medio de una liberación se usa la palabra. Y quiero decirles que muchas veces los demonios repiten la palabra. Bueno, en y por la palabra libramos a otros de opresiones demoníacas. Aquí fue el liberto de esto. Pero además de eso, con la palabra sanamos. Mire, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose a ella reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante le servía. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo hacer eso Jesús? Oye, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, para curar a los abatidos, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 40, y con esto ya casi acabo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Con él libramos a otros de opresiones demoníacas. En y
por la palabra sanamos enfermos. Con, en y por la palabra anunciamos a todos buenas nuevas de salvación. Amén, mis amados. 3 cosas aprendimos hoy, simples, aunque esto ha sido extenso, ¿verdad? ¿Por qué la palabra es un recurso tan importante? ¿Por qué debemos darle importancia a la palabra? Porque con la palabra vencemos al enemigo y vivimos en el poder del Espíritu. En segundo lugar, porque la palabra es nuestra guía de vida y nuestra preservación. Cuando vivimos la palabra, vivimos seguros. Cuando desobedecemos la palabra, vivimos inseguros. Pero además de eso, ¿por qué es importante la palabra? Porque la palabra es el camino a seguir para cumplir nuestro propósito. Y nuestro propósito no me refiero a nuestros planes y sueños, sino al propósito de Dios que tiene para nosotros. Esto sería versículo 31 hasta el 44. Amén, mis amados. Entonces, miren la importancia de la palabra. Y sabe, la oración de mi corazón, el anhelo de mi corazón es que usted en esta mañana, entienda la importancia de la palabra y empiece a vivir la palabra, a escudriñar la palabra y a entender la palabra. Porque ahí está el todo de usted y de mí. Amén. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias porque es verdad. Tu palabra es verdad. Señor, gracias porque tu verdad revelada a nosotros ha sido a través de la palabra. Señor, somos bienaventurados porque nos ha tocado el tiempo en que la palabra ya está compilada para nosotros y tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en aferrarnos. Señor, yo te pido que podamos comprender esta verdad y que te busquemos a través de tu palabra y que vivamos a través de tu palabra y que prediquemos a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a cumplir nuestro propósito en esta vida. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.